Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Gonzalo Flores, miembro de la agrupación estudiantil Nuevo Derecho y estudiante de la Universidad Nacional del Sur en la carrera de Abogacía. Hoy vamos a ver lo que son las fuentes del derecho, pero en específico la ley. Las demás las veremos luego en los próximos videos. ¿Por qué nos abocaremos a la ley? Porque yo creo que tiene cuestiones muy interesantes y ricas que hay que verlas en profundidad para entender lo que es su interpretación luego y también los actos jurídicos, cuestión que veremos mucho más adelante y casi al final de esta lista de reproducción. Antes de comenzar me gustaría decirles que en caso de cualquier duda las dejen abajo en los comentarios y en el próximo video las estaremos contestando. Les pueden surgir muchas dudas porque como vimos en relaciones y situaciones jurídicas en la esfera subjetiva, cuando hablábamos de la causa de las situaciones y las relaciones jurídicas, veíamos que eran hechos y actos jurídicos. Esto no lo vimos aún, por eso se van a limitar a decirlo de memoria apenas lo conozcan. Pero luego veremos al desarrollar la materia que se volverán sobre estos temas. Entonces, para dar un cierre hay que hacer una relectura de toda la materia. Es por ese motivo que les pueden surgir muchas dudas. Así que ante cualquier duda sobre temas que esté diciendo y que no los vieron todavía, me pueden consultar y yo les haré un pantallazo general sobre la cuestión y luego lo desarrollaremos en otro video aparte. Así que bueno, espero que se entretengan y les sirva mucho. Bueno, si ya estamos listos, empezamos. Bueno, vamos a comenzar con el tratamiento de las fuentes. Ahora, para hablar de fuentes tenemos que saber qué son las fuentes, es decir, podemos hablar, como dice Rivera, que fuente viene del manantial, el lugar de donde brota el agua, y esto se sigue aplicando de la misma manera al derecho. ¿Qué quiero decir con esto? En derecho, cuando hablamos de fuente, estamos hablando en un sentido figurado, parecido al que estamos diciendo hace un momento, es decir, es el lugar de donde nace el derecho vigente en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que son las formas de producción o creación de las normas jurídicas de un Estado. Bien, ahora teniendo en cuenta esto, no nos tenemos que olvidar que el nuevo Código Civil y Comercial distingue la ley del derecho. Ahora, la ley es una fuente, pero es una de tantas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de fuentes. Ahora que sabemos qué son las fuentes, cabe preguntarnos cuándo las fuentes son fuentes. Es decir, cuándo la ley es ley, la costumbre es costumbre, la jurisprudencia es jurisprudencia, la doctrina es doctrina. Bueno, la fuente será fuente en tanto y en cuanto haya pasado todo el procedimiento pertinente para ser considerada tal. Por decir un ejemplo, la ley tiene que pasar por todo el procedimiento legislativo pertinente acorde a la Constitución. Pero ahora no nos vamos a detener en esto y vamos a seguir, y luego en el próximo video hablaremos sobre los otros tipos de fuentes y su forma de creación. Ahora hablaremos de la fuente y de la ley. Ahora, hay diferentes formas de clasificar a las fuentes, pero la más común es entre formales o directas y materiales. Las fuentes formales son aquellas dotadas de obligatoriedad y autoridad, y esto lo establece el ordenamiento jurídico. Y vamos a ver que cuando hablamos de fuentes formales, la estrella y por escándalo entre estas fuentes es la ley. La ley es la fuente principal del derecho. Ahora, también están los usos y costumbres y la jurisprudencia. Nos podemos preguntar, para hacer un pantallazo previo al próximo video, ¿qué es la jurisprudencia? Podemos decir que la jurisprudencia son los fallos dictados con obligatoriedad para otros tribunales u otros jueces. Realmente esto no es tan acotado y hay otras cuestiones más, como es los fallos plenarios, que sí son obligatorios de cierta forma para ciertos tribunales, y después hay ciertas sentencias que se entienden como obligatorias por una cuestión de economía procesal. ¿Qué quiero decir con esto? Si un tribunal superior sienta jurisprudencia sobre cierto tema y luego un tribunal inferior sobre el mismo tema dicta una sentencia diferente, va a pasar que la persona juzgada puede apelar, llegar a la instancia superior y que se dicte la sentencia de la manera previa y dictada anteriormente por ese tribunal superior. Es decir, si se juzga de una manera diferente a la cual se sentó jurisprudencia antes, nos vamos a llenar de recursos innecesarios porque luego se terminará juzgando de esa manera. Además debemos aclarar que estas sentencias que hacen jurisprudencia son fundadas en derecho y razonadas, por lo cual no está mal que se tome este criterio a la hora de juzgar. Pero bueno, son temas que veremos luego y con mayor detenimiento. Ya hablamos de las fuentes formales, ahora nos toca hablar de las fuentes materiales. Cuando hablamos de fuentes materiales, tenemos que saber que no tienen la obligatoriedad ni autoridad emanada del ordenamiento jurídico como las formales. Es decir, lo que hacen estas fuentes materiales es fijar el contenido de la norma. Esto quiere decir que importa para poder comprender mejor y aplicar mejor el derecho. Por lo tanto, aquí podríamos poner de nuevo la jurisprudencia y también agregar la doctrina, que son los libros, tratados, manuales y revistas jurídicas. Habíamos dicho que la ley es la fuente más importante, pero hay quienes dicen que lo es la jurisprudencia. Entre diferentes juristas debaten esto a razón de que hay algunos abogados que en vez de buscar la ley que mejor les convenga para la defensa de su cliente, van a buscar jurisprudencia. Pero bueno, este es un tema que aún está en debate. Ahora nos abocaremos a la fuente más importante, a la fuente formal más importante, que es la ley. Antes de hablar de la ley como fuente, quiero decirles que las fuentes están incluidas en el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Allí
están planteadas unas cuestiones interpretativas que luego vamos a desglosar en los próximos videos. Pero es muy interesante esto porque ya las pueden ir viendo. Ahora, antes de hablarles de la ley, quiero hablarles del derecho. El derecho es una ciencia social y como toda ciencia tiene clasificaciones y conceptos. Y ahora, volviendo a la ley, vamos a intentar conceptualizarla. Hay una definición clásica de Suárez sobre la ley que dice que es el precepto común, justo, estable y suficientemente promulgado. ¿Qué quiere decir esto? Justo quiere decir igualdad de tratamiento ante situaciones iguales. Común, porque es una norma dictada para la generalidad de las personas, abarcando un número indeterminado de actos, a diferencia de la sentencia que se dicta para el caso particular. Entonces la ley se va a dictar para la generalidad de las personas que se encuentran en situaciones iguales. Estable, porque la ley no dura ni un día ni dos, sino hasta que otra la derogue, es decir, tiene que permanecer en el tiempo. Y suficientemente promulgado. ¿Esto qué quiere decir? Promulgado como metáfora. Es decir, que se hayan cumplido todos los requisitos necesarios para que la ley sea considerada ley. Es decir, establecida por el legislador y conforme al mecanismo constitucional. Ahora, del artículo 77 al 84 de la Constitución Nacional, tenemos el proceso de formación de ley al que hacemos referencia cuando decimos que debe ser suficientemente promulgada. Este es el mecanismo que se debe seguir cuando se va a dictar una ley. Bueno, ya hemos visto las fuentes, cómo se clasifican, hemos visto la ley, su concepto, y ahora lo que vamos a ver son los caracteres de la ley. La ley tiene 4 caracteres. Estos 4 caracteres son su justicia, su obligatoriedad, su generalidad y su autenticidad. Estos 4 caracteres hacen que la ley sea tal. Es decir, empecemos por la obligatoriedad. La obligatoriedad quiere decir que la ley no se limita a dar consejos. Es decir, a tal supuesto de hecho hay una consecuencia jurídica. Es imperativo, aunque sean leyes supletorias. Ahora vamos a ver lo que son las leyes supletorias. Por ejemplo, en materia de contratos, las partes pueden establecer muchas cosas, y en los contratos hay muchísimas leyes supletorias. Es decir, si las partes no hicieron uso de la autonomía y de la voluntad pactando algunas cuestiones en relación a ese contrato, se aplicará esta ley, porque suple la voluntad de los particulares. Ahora, ¿por qué decimos que las leyes supletorias son imperativas? Porque en el caso del silencio de la voluntad, en caso del silencio convencional entre las partes, se va a aplicar esta ley supletoria y no otra. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿por qué obligatoria? Es obligatoria porque aunque nos dé un permiso, nos da ese permiso y no otro. No nos podemos apartar de la finalidad de esta ley supletoria. Entonces, es obligatoria. Luego, el segundo carácter del que vamos a hablar es la generalidad. Esto es de lo que ya veníamos hablando antes. Esto de que la ley se va a establecer para un número indeterminado de personas o actos. Es decir, estrictamente no es necesario que se aplique a todas las personas. Pero, como dice Jean Vías, sí que su aplicación a los sujetos contemplados sea indefinida, general y abstracta, y no se agote en un solo caso. Esto de la generalidad tiene que ver con lo que ya habíamos hablado de la permanencia de la ley, es decir, esta ley no se va a dictar para un solo caso y se va a agotar en él, sino que va a permanecer en el tiempo hasta que otra la derogue, que también tiene mucho vínculo con lo que hablábamos de estabilidad. El tercer carácter del que vamos a hablar es la justicia, y esto tiene un estrecho vínculo con la igualdad, es decir, la ley va a tratar de manera igualitaria a personas que estén en situaciones semejantes. Ahora, el cuarto carácter del que vamos a hablar es la autenticidad. Esto de autenticidad tiene que ver con que sea emanada del órgano que corresponde y de la forma legítima. Es decir, esto tiene que ver mucho con su sanción y promulgación, cosa que veremos luego. Ahora, de lo que vamos a hablar es de la clasificación de la ley. Hay diferentes formas de clasificar las leyes y una de las que vamos a ver es la ley en sentido formal y la ley en sentido material. También vamos a ver las leyes imperativas y las supletorias, y dentro de las imperativas las leyes de orden público, las leyes de no orden público también, y después vamos a ver según su órbita territorial y según la materia que regule. Ahora vamos a empezar con las leyes en sentido formal y en sentido material. Cuando hablamos de ley en sentido material estamos hablando de una ley emanada de la autoridad competente, general y obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es cuando la ley es creada por el órgano autorizado al efecto, con competencias para ello y bajo el procedimiento establecido para su creación. Sería una norma emanada del Congreso bajo el mecanismo constitucional pertinente, u otra norma emanada por otro órgano, pero autorizado por la ley. Por ejemplo, un decreto del Poder Ejecutivo. Ahora vamos a hablar de leyes formales. ¿Y cuándo son leyes formales? Cuando esta ley emanada por el Congreso no lo es en sentido material. Por ejemplo, cuando el Congreso ordena erigir un monumento. Ahora, las normas en sentido material y las normas en sentido formal pueden coincidir o no. Van a coincidir cuando, sancionadas por el mecanismo correspondiente, tengan fuerza de obligatoriedad y sean generales. Si no, no. Ahora, otra forma de clasificar a las leyes es en leyes imperativas y leyes supletorias. Es decir, ya habíamos hablado de esto, que las leyes imperativas son las que excluyen o suprimen la voluntad de los particulares. Es decir, los interesados no pueden modificar ni sustraerse de sus consecuencias. Deben aplicarlas sí o sí. Por ejemplo, alimentar un hijo. Uno no puede decidir no alimentar un hijo, es una obligación, porque es una norma imperativa.
A diferencia de las leyes imperativas, las leyes supletorias sí respeten la iniciativa y voluntad de los particulares, limitándose a reconocer los efectos de la voluntad o establecer una regulación complementaria en caso de que esta voluntad no se haya exteriorizado. Cuando hablamos de leyes supletorias, el ejemplo más común es el área contractual, donde el principio general es la autonomía de la voluntad de las partes y hay muchas leyes supletorias. Ahora vamos a hablar de leyes de orden público y de no orden público, pero antes vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto. Hemos hablado de fuentes, hemos hablado de la clasificación de las fuentes, hemos hablado de la ley, la hemos conceptualizado, hemos dicho sus caracteres, la hemos clasificado y en esta clasificación hemos dicho que están en sentido formal, en sentido material, que están las leyes imperativas y las supletorias. Ahora dentro de las imperativas tenemos las leyes de orden público y las de no orden público. Y esto es muy importante. Ahora que nos hemos adentrado más en esta subclasificación de leyes imperativas, podemos notar esta cuestión de la imperatividad de la ley que excluye o suprime la voluntad de los particulares. Y esto lo podemos ver en el artículo 12. El artículo 12 del Código Civil y Comercial, en su primer párrafo, dice que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observación esté interesado el orden público. Es decir, es muy importante esto de orden público, tener en cuenta la clasificación cuando una ley es de orden público y cuando no, y para ello debemos saber qué es orden público. Si bien orden público no tiene un concepto rígido definido o establecido, a los fines aproximativos y pedagógicos, para poder comprender un poco más esta cuestión, podemos decir que orden público es un status quo de paz u orden y respeto que se intenta alcanzar y mantener, pero que va mutando en el tiempo. Ahora bien, una vez que hemos hecho este paneo general de orden público y hemos conceptualizado orden público de una manera media vaga, pues no hay un concepto de orden público establecido, podemos entender un poco lo que es el orden público económico y el orden público social. Pero lo importante es esto, que hay un orden público, es decir, que atañe a una sociedad determinada, que está conformado por cuestiones sociológicas como lo es la ética, como lo es la moral, como lo es la buena fe, y va mutando a lo largo del tiempo con la evolución de la sociedad. Y esto es lo que le interesa a las instituciones fundamentales del Estado o al orden social. Es por todo esto que es la institución de la que se vale el ordenamiento jurídico para defender y garantizar, mediante la limitación de la autonomía y de la voluntad, la vigencia inexcusable de los intereses generales de la sociedad, de modo que prevalezcan sobre los intereses particulares. Bueno, pero con todo esto, ¿qué estamos queriendo decir? Prácticamente estamos queriendo decir que, al igual que como se entiende del artículo 12, el ordenamiento jurídico limita la voluntad de los particulares para proteger la vida en sociedad. Bien, una vez entendido que orden público es aquel que sintetiza los valores de una sociedad analizados a través de su ordenamiento jurídico, siendo el espíritu de la legislación, y recuerden bien, no siendo el ordenamiento jurídico únicamente la legislación, porque recordemos que hay muchas más fuentes además de la ley, podemos empezar a hablar de orden público económico y de orden público social, y después hablar de leyes de orden público y leyes de no orden público. Cuando hablamos de orden público económico, estamos hablando de que el Estado puede regular ciertos aspectos de la economía, aún en lo tocante a aspectos que normalmente quedan remitidos a la voluntad de las partes. Y algunos autores meten este orden público económico dentro de lo que llamamos orden público de dirección. ¿Y por qué algunos autores lo califican dentro de lo que es el orden público de dirección? Esto es sencillo. Porque está orientado a la regulación de las relaciones de mercado y a la organización económica de la sociedad, es decir, indica un camino a seguir y por esto es que decimos que es de dirección. Ahora, cuando hablamos de orden público social, un claro ejemplo es cuando se protege el deber contractual en las relaciones de trabajo, es decir, al trabajador. Aquí el Estado impone con carácter obligatorio la regulación de muchos aspectos del contrato de trabajo. También tenemos el orden público de coordinación, que está integrado por el conjunto de normas imperativas que determinan la licitud o ilicitud de los actos jurídicos. Ahora, acto jurídico todavía no lo vimos, pero ya podemos ir haciéndonos una idea. Esto lo veremos mucho más adelante. En palabras de Lorenzetti, el orden público de coordinación controla la licitud en el ejercicio de los derechos, principalmente su adecuación a los valores esenciales del ordenamiento jurídico. Es decir, busca que corresponda el uso de las prerrogativas dadas por el ordenamiento con la finalidad buscada por él, es decir, su uso sano, regular. Ahora, habiendo llegado hasta aquí, podemos dar cuenta de que hay diferentes tipos de leyes imperativas. Están las leyes imperativas de orden público social, las leyes imperativas de orden público económico, que está dentro de las leyes imperativas de orden público de dirección, y también tenemos las leyes de orden público de coordinación. Bien, pero también tenemos que recordar que hay leyes imperativas que son, mejor dicho, que no son de orden público. Y ahora, nos tenemos que preguntar, ¿y cómo nos damos cuenta cuando una ley es de orden público o no? Esto es sencillo. Puede haber una ley que diga que es de orden público, o puede haber una ley que tenga distintos artículos y en uno de estos artículos se diga que tal disposición es de orden público, o el carácter de orden público de una ley lo puede determinar la interpretación de la misma, esto es a través de la jurisprudencia o de la doctrina. Ahora paremos un poco.
Yo sé que estuvimos hablando un montón de orden público y parece una cosa súper complicada, pero realmente no lo es. Ahora, como hablé tanto de orden público, vamos a recapitular un poquito desde donde estábamos hablando. Estábamos hablando desde la clasificación de la ley, dijimos que hay leyes en sentido formal y material, las describimos. Dijimos que había leyes supletorias e imperativas, las describimos. Dijimos que dentro de las imperativas estaban las de orden público y no orden público, las describimos. Y ahora vamos a hablar de las leyes según su órbita territorial y según la materia. Cuando hablamos de esta clasificación de leyes según su órbita territorial, estamos diciendo que hay leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales. Dentro de las provincias se van a dar estas normas con carácter territorial en tanto y en cuanto no hayan delegado determinada área legislativa a la nación. ¿Qué estamos queriendo decir? Que lo que no regule la Constitución va a quedar en competencias de las provincias. Ahora, también puede ser que la Constitución establezca expresa o implícitamente determinada materia como provincial. Por ejemplo, los códigos de forma, porque la Constitución dicta al Congreso dictar los códigos de fondo, pero el artículo 5, aunque nada diga de los códigos de forma, delega a las provincias la organización de justicia. Pequeña aclaración, los códigos de fondo son estos como el Código Civil, el Código Penal. Ahora, los de forma también se les llama legislación adjetiva o códigos procesales. Es el Código Procesal Penal, por ejemplo, o el Código Procesal Civil. Ahora, cuando hablamos de leyes según la materia, por ejemplo, tenemos a las leyes penales, las leyes laborales, y en esta materia laboral vamos a decir que no tenemos un código de fondo como si en la materia penal, pero sí tenemos por todo el ordenamiento muchas leyes referidas al trabajo y una ley de contrato de trabajo. También tenemos que destacar que código de fondo le decimos a la legislación codificada que rige para toda la nación porque así lo dispone la Constitución. Por ejemplo, el Código de Minería, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, y esto ya lo habíamos visto antes en el video de codificación, así que no me explayaré sobre el tema. Ahora, ya casi llegando al final de este video, los voy a dejar tranquilos. Hemos hablado de la ley como fuente, la hemos clasificado, y ahora hablaremos de la formación de la ley. En la formación de la ley vamos a incluir a la sanción, a la promulgación, al veto y a la publicación. La sanción es el acto por el cual el Congreso aprueba un proyecto de ley. Igualmente en Argentina no alcanza solamente con la sanción para que la ley se considere tal, sino que también debe haber una promulgación del Poder Ejecutivo. También debemos destacar que para que la ley se considere tal, debe pasar por todo el mecanismo establecido por la Constitución, es decir, la aprobación de las dos cámaras. La promulgación es cuando el Poder Ejecutivo atestigua la existencia de esta ley y ordena a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir en todas sus partes. Luego tenemos el veto. El veto es una atribución que le da la Constitución al Poder Ejecutivo para rechazar la promulgación de un proyecto de ley sancionado por el Congreso. Este veto puede ser total o parcial. El veto parcial debemos saber que no puede modificar el espíritu ni la unidad del proyecto. Y además tenemos que destacar que si el Poder Ejecutivo no se expide sobre la promulgación o el veto de esta ley en el plazo de 10 días, se da lo que comúnmente se llama como promulgación de hecho. Es decir, debemos decir que en el derecho no siempre el que calla otorga. Este es uno de los ejemplos más claros de lo que podemos decir que es el silencio como manifestación de la voluntad. Pero no los quiero enroscar con esto. El silencio como manifestación de la voluntad lo van a ver luego en esta lista de reproducción en otro video aparte. Ahora nos abocaremos a lo que es la formación de la ley. Ahora, el veto parcial y la promulgación de hecho lo podemos encontrar en el artículo 80 de la Constitución Nacional. Y ahora vamos a hablar de la publicación. Cuando hablamos de la publicación, decimos que la ley para comenzar a aplicarse debe reputarse conocida por todos, no admitiendo error de derecho, porque hay un principio que es el principio de inexcusabilidad de la ley, que es que uno no puede agarrar y decir yo no conocía el derecho, aunque efectivamente uno no conozca algunas leyes. Y para que pase esto debe publicarse, es decir, se van a publicar las leyes en el Boletín Oficial de la República Argentina o en el Boletín Judicial de las Provincias, en una parte del Boletín Oficial de la República Argentina, según sea la ley provincial o nacional. Entonces, la ley para ser obligatoria debe ser conocida, y para ser conocida debe publicarse. Pero no siempre, y debemos saberlo muy bien a esto, no siempre que se publica una ley instantáneamente se vuelve obligatoria. El artículo 5 del Código Civil y Comercial dice que las leyes comienzan a regir al 8º día de su publicación o el día que ellas determinen. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que la ley diga que en tal fecha va a comenzar a regir, o diga que después de ser reglamentada va a comenzar a regir, o no puede decir nada, y si no dice nada, se aplica lo del 8º día de su publicación. Entonces quedamos en esto, en que la ley para su entrada en vigencia, según dispone el Código Civil y Comercial, debe ser publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, y si no dijera nada de una fecha de su entrada en vigencia, lo hará el 8º día de su publicación. Pero también tenemos las leyes que están subordinadas
a la sanción de un decreto reglamentario para su entrada en vigor. No entrarán en vigencia hasta que se sancione este decreto reglamentario y sí lo harán una vez que se sancione. Este es el ejemplo que habíamos dado antes. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa si el decreto no es preciso y no dice expresamente que la norma entrará en vigencia luego de la publicación del mismo? Bueno, tranquilos, acá se sigue un principio bastante fácil, que dice que si la ley prevé actos reglamentarios para ser ejecutada, pero no dice cómo, subordinada a la publicación de los mismos actos, entrará en vigencia inmediatamente. También puede suceder que esta subordinación esté implícita, entonces se difiere de la puesta en vigor de esta ley. Si su texto no se entiende como suficiente por sí mismo, entonces debe ser completado. Bueno, vimos la fuente formal más priorizada, que es la ley, hablamos poco y nada de las demás fuentes, pero ¿por qué esta merece más desarrollo? En otro video se hablará de la ley en relación a las leyes de facto, la operatividad de los tratados y la derogación, pasando a ser un desarrollo más simple de las demás fuentes. Espero que este video les sea de utilidad y recuerden siempre recurrir al material obligatorio, porque esta explicación que di no acaba el tema en su totalidad y no sustituye el material de cátedra. Así que bueno, dicho todo esto, me despido chicos. Éxitos en los finales.